Bien, ahora vamos a ver otro tema que es muy importante porque pues nos permite hacer una estimación de las frecuencias naturales y de modo de vibración, que es el método de Rayleigh-Ritz, perdón, que es el método de Rayleigh. Em, este es, como dije, un método aproximado, ¿ok? Y es importante desde ya tenerlo bien claro. Este es un método aproximado que nos va a permitir estimar la frecuencia natural, la primera frecuencia natural de un sistema mecánico, que puede ser por ejemplo una viga, de una geometría pues un poco más compleja, etcétera. Y es justamente este hecho, digamos, eh, por ejemplo, cuando la viga es de una geometría complicada, cuando, qué sé yo, hay muchas, la viga tiene muchos soportes o qué sé yo, ¿verdad? Que lo hace que sea muy difícil aplicar el método anterior para casos más complejos. Entonces, imagínense, por ejemplo, de que ustedes tienen una viga de área de sección transversal variable, en donde en este extremo tenemos una masa, por acá tenemos un soporte, por acá tenemos un resorte y por acá tenemos otro soporte, ¿verdad? Si tuviéramos que buscar la frecuencia natural y el modo de vibración, puede ser bastante difícil eh, aplicar el método que vimos anteriormente para este caso. De hecho, es bastante complicado. Entonces, es en esos escenarios en donde vienen este tipo de métodos. Este es uno de muchos métodos que existen para resolver o tratar de dar una solución a problemas complicados y es el que vamos a ver hoy, ¿ok? Entonces, el método de Rayleigh lo que nos va a servir es estimar la frecuencia natural y el modo de vibración de una geometría que es pues bastante compleja. Entonces, ¿cuál es la idea central del método Rayleigh aplicado a este tipo de problemas de, de estimación de frecuencias y modo de vibración? La idea consiste en que eh, yo puedo hacer el siguiente razonamiento. Si el sistema es conservativo, eso significa de que no existen fuerzas de amortiguamiento, lo cual no es cierto, puesto que en los sistemas reales sí hay amortiguamiento, pero para efectos de estimar la frecuencia y el modo de vibración, uno puede decir que el sistema es conservativo. ¿Okay? Eso significa que, por ejemplo, en un sistema dinámico, la energía se mantiene y como es un sistema vibratorio, lo que va a pasar es que la energía cinética y la energía potencial van a estar fluctuando entre dos puntos. ¿Okay? Entonces, pictóricamente, si lo vemos así, si esta es la energía total del sistema, vamos a tener, y si la energía no es otra cosa más que la energía cinética más la potencial, vamos a tener un instante en que la energía cinética es máxima y la energía potencial es mínima, es cero prácticamente. Y vamos a tener otro instante en el cual la energía viene siendo la misma, porque el sistema es conservativo, pero ahora la energía cinética es cero y la energía potencial es máxima. Entonces, esto vamos a decir que es la energía cinética máxima y esto la energía potencial máxima. ¿Okay? Como en este caso la energía cinética máxima es igual a la energía total del sistema y como en este otro caso la energía potencial máxima es igual a la energía del sistema, entonces uno puede decir que la energía cinética máxima es igual a la energía potencial máxima. Es importante recalcar este hecho de que esta igualdad se cumple cuando hablamos en que la energía cinética es máxima
y cuando la energía potencial también es máxima. ¿Ok? Entonces, yo puedo hacer una estimación del modo de vibración, ¿ok? Siempre y cuando se satisface las condiciones de frontera. ¿De acuerdo? Entonces, este método de Rayleigh lo que consiste es estimar la forma del modo de vibración y lo realmente importante acá es escoger una función que cumpla las condiciones de frontera. En cuanto a deflexiones y pendientes. ¿Ok? Eso es lo más importante. La solución que usted vaya a proponer debe satisfacer esto, como mínimo. Como mínimo. Eso significa que la función que yo vaya a estimar puede ser cualquiera, siempre y cuando, como mínimo, satisfaga las condiciones de frontera en cuanto a deflexiones y pendientes. Entonces, como lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, siempre y cuando esa función que uno proponga cumpla estas condiciones, entonces es una función que se puede utilizar para hacer una estimación de la energía cinética máxima y de la energía potencial máxima. A partir de este resultado es que yo puedo obtener lo que se conoce como la relación de Rayleigh, que eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si en general la energía cinética del sistema, pensando por ejemplo en una viga, con una geometría complicada y con una configuración compleja, en general la energía cinética del sistema va a estar dada por esto. Un medio por la masa, pero en este caso como la masa es distribuida, entonces vamos a considerar un dm multiplicado por la velocidad al cuadrado. ¿Ok? Entonces, si decimos que la deflexión de la viga es y, que y es una función de x y de t, entonces nosotros sabemos su energía cinética. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si y es una función que, como dije, depende de x y de t, yo lo puedo expresar como una función que solamente depende de x y una función que solamente depende de t. Como aquí estamos asumiendo vibraciones libres, podemos sin ningún problema asumir que esta función que está acá es una función armónica. Por lo tanto, la deflexión de la viga va a estar dada por una función x por el coseno de omega t. Y esta frecuencia es la frecuencia natural. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo de que la viga va a estar oscilando en una de sus frecuencias naturales. ¿Por qué? Porque estamos haciendo todo esto para encontrar justamente las frecuencias naturales y los modos de vibración. Entonces, a partir de este resultado, podemos llevar a cabo la derivada con respecto al tiempo y luego elevarlo al cuadrado. Entonces, ¿qué sería y punto? Este permanece completamente igual y acá podemos obtener que el resultado es menos omega seno de omega t. ¿Ok? Esto luego yo lo elevo al cuadrado. Aquí voy a quitar el paréntesis de x, t para que sea más sencillo. Aquí vamos a tener esto al cuadrado, omega al cuadrado y seno cuadrado de omega t. ¿Ok? Entonces, aquí la pregunta es la siguiente. ¿En qué momento la energía cinética va a ser máxima?
Va a ser máxima cuando este término alcance su valor máximo. Como sabemos, la función seno puede oscilar entre -1 y 1, de tal forma que lo máximo que puede valer este término es 1. ¿Ok? Y entonces, lo que nos va a quedar es que la energía cinética máxima, ¿ok?, va a ser un medio de la integral de y esta va a ser la función que uno propuso al cuadrado por omega cuadrado por dm. Este dm yo lo puedo expresar de una manera más conveniente como dm igual a un dx multiplicado por un área que puede depender del tiempo de dx multiplicado por la densidad. Entonces lo que tenemos aquí es volumen, esto es la densidad, y eso nos da el dm. Este omega no depende de x, entonces podemos expresar la energía cinética máxima como un medio omega cuadrado. Si asumimos que la viga está hecha de un material completamente homogéneo, sacamos el omega y acá nos va a quedar la forma o la función que uno supuso elevado al cuadrado multiplicado por ax. Vean que perfectamente a puede ser una constante, en tal caso se saldría de la integral, multiplicado por dx. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestra expresión para la energía cinética máxima. ¿De acuerdo? Entonces si pasamos esto a limpio, tomando en consideración que esta función puede tener esta forma, la energía cinética máxima entonces es esta de acá. Y acá se me fue un 2. ¿Ok? Entonces, ahora lo que hacemos es considerar la energía potencial del sistema. Y aquí vamos a asumir que las deflexiones de la viga son tan pequeñas, porque normalmente hemos estado hablando de que la energía potencial tenía una componente elástica y una componente gravitacional. Entonces, aunque si bien es cierto, la viga se deflexiona y por lo tanto en algún punto de la viga su posición con respecto al nivel de referencia puede cambiar, varía tan poco que podemos decir que la energía potencial elástica es mucho mayor a la gravitacional y por lo tanto la energía potencial que nos interesa incluir para este procedimiento es prácticamente la energía potencial elástica. ¿Okay? Ahora, en una viga que sigue la teoría de Euler-Bernoulli, la energía elástica puede tener una componente por el cortante y del momento flector. Como ustedes vieron de su curso de mecánica del sólido 2, usualmente se desprecia la energía potencial elástica debido al cortante y se considera únicamente la energía potencial elástica debido al momento flector. ¿Okay? De esta forma, la energía potencial elástica en una viga tiene esta expresión. Esto ustedes lo vieron en mecánica del sólido 2. Si no se acuerdan, entonces pueden tomar el libro de sólido 2 y verán que la energía potencial elástica para una viga tiene esta expresión. Entonces, nuevamente, vean que lo que yo tengo que hacer es tomar en cuenta la deflexión de la viga, tomar esa función, derivarla con respecto a x, tomar su segunda derivada, y aquí, nuevamente, olvidé elevarlo al cuadrado. Aquí hay un 2 que omití colocarlo. En la presentación que va a estar en mediación, esto va a estar corregido. Entonces, nuevamente, si digo que y es una función de y mayúscula por coseno de omega t, si yo saco segundas derivadas con respecto a x, pues esto, lo único que depende de x es ese término, este es una constante, por lo tanto voy a tener aquí segunda derivada de la función que yo propuse, coseno omega t, y si lo que quiero es encontrar la
energía potencial máxima, observo entonces que, como este es un término que oscila entre -1 y 1, va a ser máxima cuando esto alcance el valor de 1. Por lo tanto, la energía potencial máxima va a ser 1/2 de la integral del módulo Young multiplicado por el momento de inercia, que si el área de sección transversal varía con respecto a x, así también lo haría su momento de inercia. Y este término de acá no sería otra cosa más que la segunda derivada de y de x elevado al cuadrado por dx. ¿Ok? Y bueno, aquí vendrían los límites de integral que correspondan. De esta forma entonces ya tengo una expresión para la energía cinética máxima y tengo una expresión para la energía potencial máxima. ¿Ok? Lo que hago a continuación es decir que cuando yo igualo la energía cinética máxima con la energía potencial máxima, obtengo lo que se conoce como la relación de Rayleigh. ¿Ok? Que es esta R que está acá. Básicamente lo que voy a hacer es despejar omega cuadrado. Y este omega es justamente la frecuencia natural. ¿Ok? El método Rayleigh se usa principalmente para estimar la primera frecuencia natural. ¿Ok? ¿Y qué es y a qué equivaldría el cuadrado de la frecuencia natural? A toda esta expresión que tenemos acá. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer en el siguiente ejemplo va a ser considerar un caso en donde la geometría es pues compleja. Vamos a proponer una función que se aproxime al modo de vibración y vamos a efectuar todo este procedimiento para obtener así la primera frecuencia natural del sistema.